Hola a todos, bienvenidos a Lógica y Latido. Yo soy Brenda Olvera y ya se me olvidó cómo hacer esto. Hola a todos, bienvenidos a Lógica y Latido. Yo soy Brenda Olvera y estamos en pleno verano, se siente el calor. Y aunque en el aula hay silencio, el aprendizaje no se detiene. Como maestra veo mucha culpa, mucha preocupación en los padres de familia durante estas fechas, precisamente por este pensamiento de mi hijo, mi hija debería estar repasando, se le va a olvidar todo lo que aprendió en este último ciclo o en los ciclos anteriores, se les va a olvidar lo más importante para iniciar el nuevo ciclo escolar. ¿Qué pasa? Pero bueno, hola, soy Mariela Gómez y desde mi espacio y mi experiencia también como mamás, yo les digo a los papás que respiren, que estén tranquilos, que no se agobien. Al final de cuentas también parte de esta dinámica o este descanso también hay aprendizaje. Claro, claro. Los chicos también necesitan tener una pausa y dentro de esa pausa hay otros aprendizajes que de manera implícita se van a dar dentro de vacaciones. Correcto. ¿Sí? Y precisamente el día de hoy vamos a redefinir qué es el aprendizaje en verano unido a nuestras dos visiones. Es correcto. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Cómo lo consideras? Ok, desde el aula yo noto que los chicos regresan a clase saturados de información, de actividades, de cosas que estuvieron haciendo en este receso que tuvieron de 2 meses aproximadamente, pero regresan con poca resiliencia o poca autonomía. La escuela formal actual se enfoca mucho en el contenido, pero el verano es precisamente la oportunidad de oro para las habilidades socioemocionales que maneja la Secretaría de Educación Pública. Para intentar fomentarlas, se requiere de un tiempo vivencial, que es justamente lo que decías, el aprendizaje nunca se detiene. Durante el verano, nuestros niños, nuestras niñas siguen aprendiendo, pero de una manera más vivencial. En inglés sería como que hands-on, porque están haciendo cosas que les van a enseñar de distintas materias y de distintas perspectivas. Sí, al final de cuentas es no ser tan estructurado, tener como este apoyo dentro de casa para ver qué se tiene, qué no se tiene, cómo se pueden resolver algunas situaciones, pero sin esta presión de que tienen que súper aprender. ¿Sí me explico? De saber dónde lo que decías al principio, es que se le va a olvidar todo. No, todos los días van a aprender algo. Es más, a veces hasta estar un poco en ocio genera creatividad. Sí, es sano, genera la creatividad y precisamente ahí está la clave. Un pequeño o un joven que en verano tiene que cocinar o ayudar a cocinar para la familia, ahí están las matemáticas y la química. Y también va a haber algo de lenguaje invariablemente porque hay que leer las recetas. O, por ejemplo, tienen que mediar un conflicto entre hermanos, entre primos. ¿Quién ocupa el videojuego primero y quién lo ocupa después? Exactamente, y todo esto son trabajo de habilidades socioemocionales, las tiene que aplicar sí o sí, o tiene que trabajar ayudando a papá. Pues atención a la resiliencia. Está desarrollando un músculo para todos los años venideros, tanto de escuela como de recesos. Es correcto. Además, sin olvidar que son lecciones de la vida de este siglo XXI, que es la que se tienen que enfrentar el día a día, porque papá y mamá no van a estar todo el tiempo ahí cercanos a ellos y ver cómo les resuelven o cómo llegan a acuerdos con los demás amigos o con el vecino. Sí me explico, dentro de estas semanas de vacaciones. Sin olvidar que papá y mamá, bueno, pues dentro de la dinámica de casa tendrán que estructurar, ¿no? También algunas actividades con ellos que también les va a permitir generar este aprendizaje de forma natural, ¿no? Lo que decías, que cocinen, a lo mejor que hasta que laven los trastes, ¿no? Que es el mejor momento para reflexionar, ¿no? Entras en un periodo de reflexión y de meditación natural, que el contacto con el agua, el olor del jabón, el ver las cosas limpias, y invariablemente te lleva un momento de reflexión. Eso sí, papás esperen que medio tanque se desocupe de su casa, ¿no? Bueno, pero hay ganancia para todos los involucrados. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son habilidades del siglo XXI, repito, y hacen la diferencia
con el aprendizaje que llevan dentro de la escuela. Y precisamente nos adentramos a nuestro tema de hoy, que es el aburrimiento como motor. Entonces, hablemos del aburrimiento. Directamente, ¿qué sucede con este aburrimiento? Todo lo que pasa en estos momentos que no están haciendo nada es un momento de creatividad. A lo mejor el que estar tirado en cama, pensando qué voy a hacer, o estoy aburrido, y también se pueden cansar hasta de las redes sociales y demás, se levantan a hacer algo que, no sé, a lo mejor ya vieron desde la cama, ya vislumbraron que un muñeco le falta un brazo y de ahí lo bajan y se ponen a ver cómo que lo pegan o cómo lo acomodan, o simple y sencillamente una orden de mamá de ponte a arreglar tu recámara, o en lo que regresamos de vacaciones, pues también se va a generar. Ahí van a empezar a ver qué se queda, qué se va, a lo mejor en la etapa en la que se encuentran, y creo que va a ser también un momento importante de seguir creando y aprendiendo. Exacto, justo esa es la clave, la creatividad. Los alumnos que mejor resuelven problemas complejos son los que han tenido espacio para la creatividad, y hace unos momentos comentábamos que en las escuelas es importante que los maestros y que la dinámica escolar motive a la creatividad. Pero vaya, si no está sucediendo en la escuela, sí o sí puede suceder en casa, precisamente en esta época de vacaciones. ¿Por qué? Porque hay algo que se puede hacer, porque siempre hay algo que se puede crear. Y si a sus hijos ustedes les resuelven todo y les dan las cosas ya hechas y los dejan sin que ellos tengan este pensamiento creativo, no van a llegar muy lejos, y sí les va a costar más trabajo a la adaptación, al tiempo de aburrimiento, y por supuesto que también el regreso a clases. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas? Al final de cuentas también nosotros generábamos en vacaciones, que antes no había televisión 24/7, sí, no, y tampoco tanto había videojuegos, sí. Y todo. Sí, sí existían, por supuesto que sí existían. Claro que sí. Pero no teníamos como esta apertura que hoy se tiene de horas, momentos, de teléfonos, sino al contrario, teníamos que crear muchas cosas, imaginar otras. Hacíamos casitas con las sábanas. Sí, los fuertes que hacíamos con las sábanas, que pura ingeniería básica, esos fuertes podrían durar todas las vacaciones. Cuestión de matemáticas no también ahí. Matemáticas, por supuesto, no se caían, y encontrábamos la manera de que entre sillas, palos, y cosas pesadas, sostener esas sábanas para que nuestro fuerte quedara bien fuerte y listo todas las vacaciones para poder escondernos ahí en cualquier momento. Por supuesto, y meter la lámpara y ver en qué lugar quedaba mejor estratégico para iluminarte. O sea, son muchas cosas que de una u otra manera esta parte de aburrimiento nos hacía crear cosas distintas y aprendíamos a la vez. Correcto. Yo recuerdo también con mis hermanos, salíamos al patio y hacíamos una carreterita con carritos, ¿no? Y pasabas la piedra, pero tenías que diseñar como estos ahora sí, procesos donde se iba a complicar cómo iba a subir el carrito, donde si entraba un túnel y demás, y había que inventar el túnel, ¿no? Le ponías el ladrillo encima, o sea, son cosas que de una u otra manera, insisto, generan creatividad, generan un aprendizaje también, resolución de problemas, un sinfín de elementos que ellos día a día tienen que llevarlo a cabo, y no solamente dentro del colegio. Y justo eso que estás diciendo de este aprendizaje en todos lados, nos trae a nuestro término del día de hoy, a nuestro diccionario de la Junta. El término del día de hoy es precisamente aprendizaje ubicuo. Es U-learning en inglés, es el término. ¿Qué significa aprendizaje ubicuo? Simple y sencillamente es que el aprendizaje va a ocurrir con ideas. No solamente dentro del salón de clases, sino en cualquier espacio. En todos lados. Y hoy en vacaciones creo que es el mejor momento para ocuparlos. Exacto, estén donde estén, si tienen la oportunidad de viajar, de ir a la playa, de ir al campo, a lo mejor de ir a una ciudad, de ir a los museos, en cualquier lugar puede suceder el aprendizaje, no necesariamente se necesita estar tomando notas y estar registrando y estar sacando fotografías para luego armar un proyecto, no se necesita eso, es cuestión de vivir la experiencia, de platicar, de analizar, de compartir lo que se está viviendo en ese momento. Eso es aprendizaje, y si además esto se acompaña con preguntas interesantes de ¿y qué opinas? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo lo usarías?
días, ¿qué te hace pensar? Bueno, pues entonces se va a volver significativo tanto para su hijo como para ustedes. Entonces, que el aprendizaje continúe en todo momento. A mí me pasó, Brenda, cuando yo era pequeña, al final de las vacaciones, yo resolvía algo y mis papás se quedaban con cara de, ¿y de dónde lo aprendió? ¿Cómo lo supo? Y demás. ¿Por qué? Porque precisamente en esta dinámica, por ejemplo, el ir a la playa, el que te enterraran en la playa, o el que armaras casitas para que no se te destruyera la cantidad de agua que le ibas a poner, ¿no? Y cómo se iban a controlar estos, ¿cómo se llama? Botes o cubetitas de arena. Todo ese tipo de cosas también generaban y al final de cuentas, cuando respondíamos algo a papá o a mamá, ellos sabían que, le aprendió bien o de dónde salió, ¿no? Este aprendizaje. Creo que esa es la parte más importante y de una u otra manera, como papás también nos sentimos muy satisfechos que ellos aprendan a conocer otras cosas por sí mismos, ¿no? Y no solamente dentro de un espacio educativo. Correcto, pero estás hablando de algo muy importante, el que los papás tengan la confianza de dejar ser a sus hijos. Actualmente vemos en las escuelas niños que están demasiado controlados porque están esperando llegar a casa a que mamá o papá les hagan las cosas. Entonces, ya no hay ese espacio para que ellos mismos generen y descubran por sí solos. Entiendo también que puede haber mucho temor por parte de los padres de familia de soltar a sus hijos para que no les vaya a pasar algo, para que siempre estén protegidos, para que siempre estén bien. Pero tocas un punto clave, Mariela, soltar el control. Sí, es que si no, ¿en qué momento? Después seguimos teniendo a hijos muy controlados y después un joven controlado. ¿Y cuándo es? Cuando descubre, cuando aprende, cuando resuelve, cuando gestiona. O sea, son muchas cosas que nosotros, me pongo en el papel de mamá, tenemos que ir aprendiendo ir soltando un poco. Y en el papel de docente también tenemos que saber en qué momento ya sabe tal cosa y tenemos que ir generando proyectos donde demuestren esto que han aprendido, ¿sí? Tanto en cuestiones de habilidades físicas como habilidades intelectuales. Hay muchos espacios en los que se pueden estar generando. Pero pues también parte importante de lo que dices es el control de papás. O sea, tenemos que ser un poco más ligeros. Exactamente, confiar. Confiar en la experiencia, confiar en que sus hijos van a adquirir el conocimiento porque tienen todas las habilidades para hacerlo, porque son inteligentes, porque están descubriendo y en este descubrir es donde les cae el 20 y dicen, así suceden las cosas. Y ese asombro precisamente los lleva a vivir experiencias que luego van conectando con todo el aprendizaje que reciben en la escuela y por supuesto que esta seguridad en las aulas la vemos. Podemos distinguir a los niños y a las niñas que se pueden mover con mucha confianza cuando se les da un proyecto de estos que conocemos como transversales, donde tienen que aplicar varias materias, y también a los estudiantes que se quedan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Congelados de, ¿pero cómo? ¿Pero de dónde lo saco? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué podemos hacer? A ver, ¿qué se te ocurre crear a ti? Y pues vaya, si nos vamos a todo lo que son las etapas del desarrollo, pues todo este descubrimiento inicia desde chiquitines, cuando están arrastrándose por el suelo, tratando de llegar a un lado y ya están todos, que empiezan con la panza y están todos fríos a lo mejor por el piso y ya todos empolvados por la alfombra, no lo sé. Pero déjenlos. Claro, que no se meta algo a la boca, pero déjenlos que se arrastren, déjenlos que caten, déjenlos que se ensucien, porque esa es la raíz de todo el proceso matemático, lector, escritor, que los niños van reforzando ya con herramientas más específicas en la escuela. Esto aunado, Brenda, con lo que comentaste, también los pediatras, los neurólogos, nos indican eso a los papás, ¿no? Que se arrastre, que camine, que gatee, o sea, estar muy pendiente en los lugares donde andan, por supuesto, pero eso permite el que anden explorando, que aprendan, que conozcan, el que se lleven cosas a la boca también va a ser importante, que hay que estar muy pendientes,
pero también es parte del aprendizaje, si les gusta o no les gusta, cuando empiezan a comer súper vaciado, porque empiezan a probar distintos sabores, a oler cosas y demás, y ahí también van generando gustos por algunas cosas. Es más, hay niños que se dedican a concentrarse un poco más cuando están chiquitillos entre 3 y 5 años, que se tiran en el pasto o en la tierra, les encanta llenarse de lodo, pero van descubriendo que hay un gusanito, que cómo camina y dónde se mete. Entonces, todo eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Exacto. Y justo como decíamos, los invitamos a confiar en la experiencia. Es correcto. Entonces, papás, suelten el control, que no hay esta parte de negligencia, de querer intervenir en todo momento con ellos, sino dejarlos, obviamente, bajo ciertas condiciones que ustedes consideren prudentes. No en cualquier momento se puede, pero bueno, ustedes podrán tener esta confianza directamente de que van a aprender y van a aprender bien a partir de la experiencia. Correcto, y eso nos lleva precisamente a la tarea de la semana. Esta semana la tarea es planear juntos una actividad de no hacer nada estructurado en familia. Déjense llevar por el proceso, déjense llevar por el ambiente del día, por el ánimo del día. Vean qué es lo que logran crear conforme va pasando el día juntos. No vaya a ser de, bueno, tú por tu lado, yo, no, juntos, para que puedan construir una experiencia de aprendizaje en familia. Me encanta la idea de la tarea, pero ¿qué pasa con estos papás que supongo que tenemos, que nos van a ver y que nos digan, es que no tengo tiempo? Lo que pasa, justo lo que decíamos del aprendizaje, sucede en todo momento y en todo espacio. Entonces, no tengo tiempo porque papás siguen trabajando, me queda claro, a lo mejor los hijos están en un curso de verano, a lo mejor están en casa, pero sí llega un momento donde están juntos. Sí llega un momento, un sábado, un domingo, o a lo mejor a las 7, 8 de la noche, sí hay un momento. ¿En la cena? En la cena, entonces preparen hotcakes juntos y a lo mejor esta vez le añaden plátano y fresas al hotcake a ver qué es lo que pasa, no lo sé. Sí, hay momentos. Es importante que generemos los espacios, sí o sí. El no hay tiempo, cuando se tiene un hijo, ¡uy! Papás, mamás, tuvieron hijos por elección, pues ese tiempo lo pueden crear, porque sí lo pueden crear. En verdad, son súper poderosas mamás, son súper poderosos papás. Ustedes tienen todo para hacerse ese tiempo y ese espacio para dedicarse a ustedes y para dedicarle a sus hijos. Sumamente importante. Conectar también con ellos la parte emocional, no solamente, ok, vamos a hacer el hot cake y terminamos peleando, no, porque no le pusiste lo que yo te dije, suelte. Esa es parte de lo que queremos, que no haya negligencia en la forma en cómo iban a intervenir con ellos. Poco a poco, respiremos profundo, papás, y empecemos a conectar con ellos en este tipo de actividades que de una u otra manera, volvemos a repetir, van a aprender. ¿Sí? Siempre hay aprendizaje, está en todos lados y en todo momento. Pues, ¿algo más? Por el momento no. Ok, nos dio mucho gusto volverlos a ver. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, esto fue Lógica y Latido. Aprendiendo a vivir. Correcto. Bye.